Alexander Cole había construido su imperio sobre la precisión, sobre cálculos fríos, sobre el tipo de disciplina que nunca dejaba espacio para distracciones. Sin embargo, aquella sofocante tarde de verano, mientras los coches relucientes pasaban por el centro y el Glass House, Bistro bullía con conversaciones en voz baja, en francés e italiano. Estaba a punto de enfrentarse a un momento para el que ningún balance podía prepararle. Imagina esto, una niña de 6 años, descalza, pisando el suelo de mármol de un restaurante de lujo, susurrando por pan del día anterior, y siendo expulsada como si fuese suciedad en un zapato. ¿Qué harías tú si vieras eso? ¿Apartarte o intervenir? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la elección que Alexander hizo, tras ignorarla al principio, lo cambió. Todo en formas que jamás imaginó. Cole estaba sentado en su rincón reservado. Traje Armani impecable, portátil abierto, auricular Bluetooth pegado a la oreja, mientras ladraba órdenes en una llamada de conferencia valorada en $15 millones. Sus dedos volaban sobre el teclado con la misma precisión que le había hecho abrirse camino en consejos de administración. Durant, los números eran su lenguaje, el beneficio su ritmo, y el Glass House Bistro su santuario, un lugar donde sabía que podía trabajar sin interrupciones. El tintinear del cristal fino, el aroma de granos de espresso tostados, el susurro aterciopelado de la sala, todo confirmaba que su mundo estaba controlado. Era predecible, seguro, hasta que dejó de serlo. Por el rabillo del ojo, apareció una sombra demasiado pequeña para encajar. Una niña de no más de 6 años, con ropa gastada y cubierta del polvo de la calle, se arrastró hasta el mostrador. No levantó la vista. Su voz quebrada se oyó en el silencio audible, pero lo bastante afilada para cortar el aire. «Por favor, señor, ¿me da un poco de pan? Aunque sea del duro. Tengo tanta hambre». El dueño, el señor Halpern, un hombre cuyo bigote se rizaba con arrogancia, estalló como un trueno. «Fuera, esto no es un refugio. Ahora mismo, y no vuelvas jamás». Sus palabras retumbaron en la sala, rebotaron en las lámparas de cristal y sacudieron a los clientes que fingieron no escuchar. Alexander levantó la vista apenas un instante. Los ojos de la niña brillaban, pero no volvió a suplicar. Se dio la vuelta con los hombros temblorosos y salió por la puerta de cristal. Sin emitir un sonido, Cole sintió algo removerse. Una grieta, pero la voz cortante de un inversor de Tokio lo devolvió a la llamada. «Señor Cole, ¿nos está escuchando? Necesitamos su compromiso. El negocio era demasiado grande». Se obligó a apartar a la niña de su mente, apretó la mandíbula y llevó la conversación adelante. Pero la imagen de aquel cuerpecito descalzo, cruzando el mármol, le rondaba en los bordes de la concentración. 40 minutos después, contrato firmado y dinero asegurado, Alexander cerró el portátil. El pulso firme, el orgullo intacto. Recogió sus cosas con precisión mecánica. Se arregló la corbata y se dirigió a la puerta. El cristal dio paso al calor abrasador. La calle vibraba con taxis que pitaban y transeúntes apresurados. Se colocó las gafas de sol, revisó sus mensajes y se dispuso a seguir con su vida. Fue entonces cuando lo oyó, una voz tan frágil que lo dejó helado a mitad de paso. «Gracias, Padre Celestial, por este pan». Las palabras flotaban desde un pasaje estrecho junto al bistro Ashford Alley, un lugar que nunca había reparado, aunque había pasado por allí cientos de veces. La gratitud en esa pequeña voz parecía no tener derecho a existir. ¿Gratitud? ¿Por qué? Por pan, por migas, contra toda lógica. Su pulso se aceleró, sus piernas giraron y siguió el sonido allí, en la penumbra entre cubos de basura y ladrillos agrietados.
Alexander la vio, la misma niña arrodillada junto a un contenedor volcado. En sus pequeñas manos sostenía un pedazo de pan tan cubierto de moho que parecía enfermo, y aún así lo abrazaba como si fuese un tesoro. Sus labios murmuraban una oración, la cabeza inclinada. «Gracias por darme comida hoy, por favor. Ayúdame a que mi hermana no llore esta noche». Sus palabras golpearon como puñetazos a un hombre que se creía intocable. El pecho de Alexander se tensó, y por primera vez en años no tenía guión, ni estratilla, ni números tras los que esconderse. El gancho de esta historia no acaba aquí, porque lo que descubrió en aquel callejón fue mucho más profundo que una niña hambrienta y un pedazo de pan enmohecido. Pero en ese momento, el millonario que se enorgullecía de ser inquebrantable sintió como los cimientos de su vida empezaban a resquebrajarse. Y la pregunta que ardía en su interior, la misma que yo te hago a ti, era esta: cuando el mundo te da a elegir entre tu comodidad y la supervivencia de otro, ¿en qué lado te pones? El callejón estaba más fresco que la acera ardiente del exterior, pero Alexander Cole sintió como si la temperatura hubiera descendido 20 grados. En cuanto entró, las sombras se aferraban a los ladrillos agrietados y el hedor de la basura agria flotaba en el aire. Caminaba en silencio. Cada paso de sus zapatos italianos crujía sobre cristales rotos y latas aplastadas. Era un hombre acostumbrado a dominar los espacios que pisaba. Pero allí, en Ashford Alley, se sintió como un intruso. Y entonces la vio. Maya estaba arrodillada junto a un contenedor volcado, con las rodillas hundidas en la mugre. En sus manos tenía un trozo de pan tan cubierto de moho que ninguna persona racional lo consideraría comestible. Pero sus deditos lo acariciaban como si fuese porcelana. Sus labios murmuraban una oración, palabras apenas audibles, hasta que una línea le golpeó como un puño. «Gracias, Padre Celestial, por este pan». Alexander se quedó helado. Su mundo de juntas directivas y balances pareció disolverse, dejando solo a esa niña frágil, aferrada a un pan podrido como si fuese un milagro. Levantó la cara hacia el cielo, los ojos cerrados, una débil sonrisa asomando, pese al hambre marcado en su rostro. Había visto a inversores farolear con millones, a políticos pavonearse por poder, a ejecutivos mentir con un pulido perfecto, pero jamás había presenciado algo tan desarmantemente sincero como aquella oración sobre un pan mohoso. Quiso hablar, pero el sonido de su propia respiración le resultó demasiado alto. Durante un largo instante, simplemente observó, congelado entre la incredulidad y otra cosa, algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. La voz de Maya tembló cuando añadió: «Por favor, ayuda a que mi hermanita duerma esta noche sin llorar tanto». A la mención de una hermana le recorrió con un escalofrío. Aquella niña no solo buscaba comida para ella, estaba cargando el peso de alguien aún más pequeño, aún más débil, escondido en algún lugar más allá de las sombras. Alexander se movió, y el roce de su alma contra el asfalto rompió el silencio. Maya se sobresaltó. Su pequeño cuerpo se puso rígido, mientras apretaba el pan contra el pecho como si fuera contrabando. Sus ojos se clavaron en el Grangis húmedos, atejados. «No haré nada malo, señor», susurró, su voz rápida, a la defensiva, entrenada por la supervivencia. «Solo estaba dando gracias por la comida. No ensuciaré su ropa bonita». Sus palabras cortaron más hondo que cualquier insulto que jamás le hubiesen lanzado. Había pasado su vida adulta aislándose de la vulnerabilidad, construyendo muros de riqueza tan gruesos que nada humano podía atravesarlos. Y sin embargo, allí estaba una niña pidiendo perdón por existir, prometiendo no manchar la tela de su mundo. Se aclaró la garganta, su voz extrañamente insegura. «¿Vas a comerte eso?» Maya asintió rápido, levantando el pan con orgullo.
como si enseñara un tesoro. Sí, señor, aún está bueno. Solo tiene un poco de verde, pero puedo rasparlo. Su lógica era infantil y devastadoramente práctica. Lo encontré en la bolsa que tiró el hombre del bistro. Seguro que es solo de ayer. Alexander miró más de cerca. El pan no estaba un poco verde. Estaba podrido, cubierto de esporas. El estómago se le revolvió, pero los ojos de Maya no mostraban más que una determinación obstinada. Aquello no era solo comida, era esperanza. Para ella la esperanza venía en tonos de moho. ¿Y tu hermana?, preguntó suavemente, señalando hacia el rincón oscuro, detrás de una pila de cajas. Maya dudó. Luego señaló con la barbilla. Allí, medio escondida, una figura aún más pequeña se agazapaba. Lea, de no más de 4 años, se aferraba a una manta raída, sus ojos enormes saltando de él a su hermana. No dijo nada, solo hundió la cara en la tela como si pudiera hacerse invisible. Maya apretó con más fuerza el pan. Ella aún es pequeña, así que como yo primero. Sí, estoy bien. Mañana le daré un trozo. No quiero que se ponga enferma. Las palabras cayeron como golpes. Una niña haciendo de catadora, dispuesta a envenenarse con tal de proteger a su hermana. La garganta de Alexander se cerró. Pensó en los vinos de $1.000.000 que había rechazado porque la añada no era lo bastante buena, en el filete de wagyu que devolvió porque no era lo bastante exclusivo. Y allí estaba una niña de 6 años tratando un pan mohoso como un escudo contra la muerte. Se agachó despacio, ignorando el roce de su traje contra el asfalto mugriento como ¿Tei la más? Maya vaciló, estudiando su rostro, buscando engaño. La confianza no era algo que pudiera permitirse regalar. Finalmente, dijo Maya, y ella es Lea. No le gustan los adultos grandes. Le dan miedo a su sinceridad, desnuda, sin necesidad de agradar ni complacer. Lo dejó atónito. Asintió, su voz ahora más suave. ¿Y vivís aquí, en este callejón? Maya miró hacia la esquina, donde un refugio improvisado se apoyaba contra la pared. Capas de cartón remendadas con plásticos formaban paredes que no le llegaban a Alexander ni a la cintura. Una tabla combada servía de puerta. Era más pequeño que su vestidor, pero claramente era su hogar. Desde que mamá y papá se fueron al cielo, dijo sin dramatismo, como si fuera un hecho simple. La señora del refugio dijo que nos separarían, así que cogí a Lea y vinimos aquí. Nadie puede llevársela si no nos encuentran. Sus palabras eran prácticas, pero para Alexander sonaban con el peso de una tragedia que ningún niño debería conocer. Miró sus manos cuidadas, el Rolex de su muñeca que valía más que lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Y luego volvió a mirar los deditos pequeños de Maya, manchados de tierra, aferrando un pan que podía matarla. Algo dentro de él se resquebrajó. Maya guardó el pan con cuidado en una pequeña caja de cartón dentro de su refugio. Cada movimiento era deliberado, ritual, como guardar un tesoro en una caja fuerte. Acarició la caja, satisfecha, y susurró a su hermana: «¿Ves? También tendremos comida mañana». Lea asintió, con los ojos muy abiertos de confianza, sin cuestionar nunca la lógica de su hermana Mayoere. Alexander se sorprendió a sí mismo haciendo una pregunta que le sonaba extraña en los labios. «Maya, ¿qué dirías si te ofreciera algo mejor?» Ann levantó la cabeza de golpe, los ojos estrechados, la sospecha encendida. Ya había aprendido la dura verdad del mundo. Nada viene gratis. ¿Qué clase de regalo, señor? No tengo dinero para pagarle. A la inocencia de esa frase casi lo rompió. Una niña tan pequeña ya creía que la bondad llevaba una etiqueta con precio. Negó con la cabeza, bajando la voz: «No tienes que pagar nada. Pero, ¿y si os llevo a ti y a Lea a comer comida de verdad, comida caliente, solo para vosotras dos?» Durante un instante no respondió. Su mirada diseccionaba su rostro,
cada pliegue, cada gesto, buscando crueldad o engaño. Su hermana asomó un poco desde detrás de la manta, sus ojitos saltando entre ellos. Finalmente Maya habló, su voz suave pero firme. ¿Podemos comer juntas? No iré si Lia no van. Alexander tragó saliva. Esa lealtad feroz, esa negativa a abandonar a su hermana, incluso por la promesa de un estómago lleno, lo cortó más hondo que cualquier traición empresarial. Asintió, extendiendo la mano, por supuesto. Siempre juntas, Maya miró su mano, luego la caja del pan, atrapada entre dos mundos, a la certeza mohosa del mañana y la frágil esperanza de la promesa de un desconocido. Por fin susurró, ¿puedo guardar mi pan primero, por si mañana no encontramos comida? Su voz era tan pequeña, y aún así, cargaba con el peso de generaciones de hambre. Alexander asintió. Sí, guárdalo. Anne la observó mientras colocaba el pan con sumo cuidado en la caja, sellándolo como si fuera una reliquia sagrada. Solo entonces se levantó, tomó la mano de Lea y puso su otra mano temblorosa en la suya. En ese momento, el hombre que había pasado su vida dominando números y aplastando rivales, sintió renacer algo que había enterrado. Hacía mucho tiempo, por primera vez, en décadas, Alexander Cole no pensaba en márgenes ni en mercados. Pensaba en una niña, en dos niñas, y en un trozo de pan que no tenía derecho a ser sagrado, salvo en las manos de una pequeña que no tenía nada más. Alexander Cole pensaba que ya había visto lo peor: el pan mojoso, la lógica desesperada de Maya, los ojos abiertos de Lea, aferrada a su manta. Pero mientras seguía a las hermanas más adentro del callejón, se dio cuenta de que su tragedia no se limitaba a lo que estaba a la vista. Había más escondido en las sombras. Esperando a que él lo descubriera, Maya se detuvo frente al refugio de cartón. Una estructura tan frágil que un viento fuerte podría haberla destrozado. Se agachó, susurrando a través de una pequeña abertura en un lateral. Ivy. Está bien, Ansel. Tenemos comida para ti. Durante unos segundos, nada se movió. Luego el cartón se agitó, y una diminuta figura salió gateando hacia la luz. El pecho de Alexander se encogió al verla. Apenas tendría 2 años. Su cuerpo tan pequeño que parecía que se rompería bajo el peso de su cabello enmarañado. La suciedad le cruzaba las mejillas, puros hoyos. Aquellos ojos grandes e inocentes llevaban el mismo e inconfundible brillo que los de sus hermanas. Anne era Ivy, la más pequeña. El bebé, al que habían estado protegiendo todo el tiempo, se tambaleó sobre piernas inestables, agarrando un biberón tan gastado que era más plástico que otra cosa. Su primer instinto fue esconderse tras Maya, sus manitas aferrándose a la ropa de su hermana. Pero cuando Maya puso un trozo de pan duro en su mano, Ivy aplaudió como si le hubieran dado el mundo entero en el gesto sencillo. Fue demasiado para Alexander. Sintió que la garganta se le cerraba y la vista se le nublaba, no solo por compasión, sino por el peso aplastante de la realidad. 3 niñas, 3 vidas abandonadas a su suerte, en los márgenes de una ciudad, donde hombres como él gastaban fortunas en champán, que apenas probaban. ¿También vive aquí?, preguntó Alexander en voz baja, aunque la respuesta era obvia. Maya asintió, ajustando el biberón de Ivy y alisando su pelo enredado con todo el cuidado de una madre. 2 veces Mayo Ere. Es nuestra bebé. Desde que mamá y papá se fueron al cielo, nos turnamos para cuidarla. Lia me ayuda a mantenerla calladita cuando llora para que nadie nos encuentre. Lia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, susurró, se asusta por la noche. Le contamos cuentos para que no llore fuerte, a la manera tan natural en la que Lea lo dijo. Destrozó a Alexander. Una niña de 4 años, consolando a una bebé en la oscuridad, mientras una de 6 racionaba pan mohoso como una general del ejército. Sintió que los cimientos de su mundo cuidadosamente construido se desmoronaban. Números,
beneficios, negociaciones. Nada de eso importaba frente a esta supervivencia cruda y sin filtros. Anne Ivy tiró de la manga de Maya, balbuceando sílabas sin sentido, sus ojos fijos en Alexander. Maya se inclinó para interpretar. «¿Quieres saber si eres seguro?» Anne Alexander parpadeó. «¿Seguro? No le gustan los desconocidos», explicó Maya, con un tono protector, casi desafiante. «Pero si le digo que eres seguro, ¿me creerán?» El peso de esa confianza, ofrecida a través del filtro de una guardiana de 6 años, lo aplastó más que cualquier contrato corporativo que hubiera firmado jamás. Se arrodilló lentamente, bajando a la altura de Ivy. Ella lo observó desde detrás de Maya, y luego extendió su manita, manchada de tierra, aún apretando la miga de pan. Era su forma de ponerlo a prueba, de ver si le quitaría lo poco que le quedaba. Anne no lo hizo. En su lugar, sacó del bolsillo un pañuelo de seda, absurdamente fuera de lugar, en ese rincón de la ciudad. Lo colocó suavemente en el suelo frente a ella. «Es para ti», dijo en voz baja. «Algo limpio, algo que sea tuyo». Anne Ivy observó el cuadrado de tela, y luego dejó caer su miga encima, con una seriedad ceremonial, como si acabara de depositar un tesoro en un cofre. Cuando levantó la mirada y le regaló una sonrisa frágil, vacilante, Alexander sintió que algo se desgarraba dentro de su pecho. «No podéis quedaros aquí», murmuró casi para sí mismo. Maya se tensó de inmediato, poniéndose delante de sus hermanas, los brazos extendidos. «No podemos ir al refugio», dijo rápido. «Se llevarán a Ivy. Nos separarán. Prometí que nunca dejaría que eso pasara». Su voz se quebró en las últimas palabras y, de repente, ya no era una pequeña general, solo era una niña, aterrorizada por perder a la única familia que le quedaba a Anne Alexander. Quiso decirle que ya no necesitaba luchar, que los adultos estaban para proteger a los niños, no al revés. Pero sabía que las promesas de los desconocidos valían poco en su mundo. Tenía que demostrárselo. Anne se acercó arrastrando la manta por el suelo. Su voz era suave. «Frágil, señor. También nos va a mandar lejos a nosotras». La pregunta lo atravesó. Era el tipo de pregunta que resumía toda su existencia en cada adulto que las había ignorado, cada puerta cerrada, cada mirada que las había descartado como un problema en lugar de como niñas. «No», dijo Alexander con firmeza. Su voz, más dura de lo que pretendía, se suavizó, volviendo a arrodillarse hasta que sus ojos se encontraron con los suyos. «No os voy a mandar lejos. Ni ahora ni nunca». Maya buscó en su rostro durante mucho tiempo, sus ojos escudriñando cualquier grieta. Finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso. «Podemos ir contigo». Si Ivy dice que sí, Anne era absurdo y sagrado a la vez. Estaban esperando la aprobación de una niña de 2 años. Ivy lo miró parpadeando, y luego avanzó tambaleante. Levantó los brazos, una señal universal que trascendía el miedo, el hambre y la desconfianza. Alexander dudó un momento, y luego la alzó. Era más ligera de lo que debería para su edad, su pequeño cuerpo temblando como si no supiera si aquello era seguridad o solo otra bondad pasajera. Pero cuando apoyó la cabeza en su hombro y costado, sintió que algo encajaba dentro de él, como si su vida acabara de dividirse en 2 eras antes de este momento. Y después, Maya y Leah se mantuvieron cerca, observándole con la clase de desconfianza que solo los niños obligados a madurar demasiado pronto podían llevar. Pero cuando Ivy le rodeó el cuello con sus bracitos y susurró algo que solo Maya pareció entender. La hermana Mayoere asintió despacio. «Dice que hueles a hogar», tradujo Maya en aquellas palabras. Lo deshicieron. Apretó a la pequeña contra él, sabiendo que ningún perfume, riqueza ni mansión le habrían otorgado nunca ese título. Y sin embargo, de alguna manera para esa niña ya lo representaba mientras el sol bajaba, proyectando largas sombras sobre el callejón. Alexander comprendió que no estaba mirando un problema que resolver,
ni una responsabilidad que delegar. Estaba mirando su futuro en las 3 vidas frágiles, fieras y hermosas que le habían sido confiadas, no por elección, sino por circunstancia. Y quizá por algo mayor, durante años, había perseguido poder, dinero y respeto. Pero nada de eso importaba en ese instante. No cuando la pequeña mano de Ivy se aferraba a su cuello. No cuando los grandes ojos de Leah seguían cada uno de sus movimientos. No cuando la rebeldía de Maya titubeaba lo justo para dejar entrar la esperanza. 3 hermanas, 3 almas que el mundo había descartado. Y un hombre que al fin entendía lo que significaba ser necesitado, no por su riqueza, sino por su humanidad. Alexander Cole siempre había sabido que su hermana Victoria era despiadada, pero había subestimado hasta qué punto, hasta dónde llegaría cuando el dinero y el poder estaban en juego. Cuando salió la noticia de que había llevado a Maya e Ivy a su casa, los susurros empezaron casi de inmediato. Al principio eran simples cotilleos sociales, charlas de cóctel sobre el excéntrico millonario que llevaba a niñas de la calle a su mansión. Pero el chismorreo se convirtió en acusaciones cuando Victoria intervino, con una voz cargada de falsa preocupación, afirmando que su hermano había perdido el juicio en el plazo de una semana. La reputación de Alexander estaba bajo ataque. Aparecieron artículos que cuestionaban su estabilidad, especulaban sobre decisiones irracionales e insinuaban improperios que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos entendían. Los inversores comenzaron a retirarse. El imperio que había tardado décadas en construir se tambaleaba bajo el peso de los rumores, y en el centro de todo estaba Victoria, orquestando cada movimiento con fría precisión. El ataque se volvió personal. Cuando los servicios de protección infantil llegaron a su finca, oficiales uniformados y trabajadores sociales irrumpieron en su casa como un ejército invasor. Maya, Leah e Ivy entraron en pánico al instante. Maya abrazó a sus hermanas y gritaba que no podían llevárselas. Leah lloraba, su pequeño cuerpo temblando, mientras Ivy enterraba el rostro en el pecho de Alexander. Aterrada, Nell trató de razonar, de explicar que las niñas estaban seguras, pero el papeleo y el protocolo importaban más que la verdad. «Señor Cole», dijo uno de los trabajadores sociales, con una voz ensayada en desapego burocrático, «estas niñas no pueden permanecer bajo su custodia sin una tutela legal adecuada. Por su bienestar, debemos colocarlas en acogida temporal hasta que los tribunales determinen los próximos pasos». «¿Bienestar?», rugió Alexander. «¿Acaso veis sus caras? ¿Las oís llorar? Estáis destrozando a la única familia que les queda». Pero sus protestas cayeron en saco roto. Delante de él, las niñas fueron separadas, cada una conducida hacia un coche distinto. Maya gritaba su nombre hasta que la voz se le rompió. Leah estiró la mano hacia él, hasta que le soltaron los dedos a la fuerza. Ivy sollozaba en brazos de un desconocido que la abrochó en un asiento, como si fuese mercancía. Alexander permaneció en la entrada, impotente, mientras los 3 coches desaparecían por la carretera. Llevándose su corazón con ellos, en la mano de Victoria estaba detrás de todo. Esa misma noche lo llamó, con un tono burlón y ligero. «No puedes luchar contra el sistema. Alexan, puede que tengas dinero, pero yo tengo la ley de mi lado. Y cuanto más tiempo pasen lejos, más olvidarán esas niñas de Tian». Él apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Son mi familia ahora. No dejaré que las destruyas». Ella rió. «Familia, no seas ridículo. Son huérfanas, peones, y estás jugando una partida peligrosa. Si las quieres de vuelta, tendrás que pagar el precio en renunciar a la empresa, firmarlo todo a mi nombre y desaparecer en silencio. Si no, me aseguraré de que sean adoptadas por separado. Las dispersaré tanto
que nunca más se volverán a ver. La crueldad de sus palabras encendió un fuego en él. Por primera vez en su vida, su fortuna le pareció inútil. Las juntas directivas, los acuerdos, las cuentas, nada podía proteger a aquellas 3 niñas que habían depositado en él su frágil confianza. Pero ya no era el hombre que había sido meses atrás. Ya no calculaba todo en términos de riesgo y beneficio. Ahora era un padre. Y los padres luchan. Anne llamó a Márquez, su abogado y amigo más antiguo, y le dijo que se preparara para la guerra. Presenta lo que haga falta para impugnar todo lo que ha hecho. Me da igual cuánto cueste. Quiero a esas niñas de vuelta. El juzgado se convirtió en un campo de batalla. Victoria acudía cada día con trajes de diseñador, su equipo legal cargado de pruebas destinadas a manchar el nombre de su hermano. Lo pintaban como inestable, impulsivo, imprudente, con recursos inadecuados para criar a un niño, y mucho menos a 3. Mostraban grabaciones de él alzando la voz, fotos llevándole a Ivy en brazos por las calles de la ciudad, retorciendo cada acto de amor hasta convertirlo en sospecha. Pero Alexander tenía algo más fuerte. Tenía la verdad, y tenía a las niñas. Cuando el juez permitió que Sofía, la mayor, testificara, su vocecita resonando en la sala, cada mentira que Victoria había tejido comenzó a desmoronarse. Maya contó al tribunal cómo él había sido el primer adulto que no las rechazó, cómo luchó por ellas cuando nadie más lo hizo, cómo les prometió que nunca serían separadas. Anlia, tímida pero valiente, dijo que les leía todas las noches y les enseñó a no tener miedo a la oscuridad. Ivy, demasiado pequeña para hablar con claridad, simplemente le rodeó el cuello con sus bracitos en medio de la audiencia y le llamó Papá Annie. La sala quedó en silencio. Incluso los rostros más endurecidos de los abogados se ablandaron. La severa expresión del juez cambió, mientras la evidencia del amor hablaba más alto que las montañas de documentos. Victoria intentó contraatacar, insistiendo en que Alexander manipulaba a las niñas, pero su voz se quebró bajo el peso de la verdad. Cuanto más presionaba, más revelaba sus verdaderos motivos. Avaricia, herencia, control. Al final, su actuación se derrumbó por completo, perdiendo la compostura ante el mismo tribunal que esperaba convencer. El fallo llegó. La decisión llegó con rapidez. Se concedió la custodia temporal a Alexander, con los trámites de adopción a seguir. El sonido de los sollozos de alivio de Maya, las risas de Lea y las pequeñas manos de Ivy aplaudiendo resonaron más fuerte que el golpe del mazo. Por primera vez en semanas, Alexander sintió que la esperanza volvía a correr por sus venas. A las puertas del juzgado, los flashes explotaban. Los periodistas gritaban preguntas, pero Alexander los ignoró a todos. Mantuvo a sus hijas bien cerca, porque eso eran ahora sus hijas, y susurró: «Nadie os volverá a apartar de mí». En la batalla contra Victoria no era solo por la custodia, era una guerra por su alma. Y mientras bajaba aquellos escalones del juzgado con 3 pequeñas manos aferradas a él, Alexander Cole supo que ya había ganado más de lo que ninguna fortuna podría comprar. El día que abrió el café Pan de Luz, Alexander Cole se plantó en la misma acera donde su vida había cambiado. Un año antes, había salido del lujoso Glass House, Bistro, con la cabeza llena de cifras bursátiles y el corazón tan frío como las mesas de mármol del interior. Aquella tarde había escuchado la oración de una niña sobre un pedazo de pan mohoso en un callejón mugriento. Ahora, en su lugar, había algo totalmente distinto: un café con las puertas abiertas, colores vivos y el aroma del pan recién hecho derramándose por la calle. La piedra pulida del antiguo bistró había sido transformada. Vigas de madera cálida enmarcaban las ventanas y, pintadas en grandes letras sobre el cristal, se leían las palabras «Pan de Luz» en dentro. La risa había sustituido al murmullo elitista.
Niños sentados en largas mesas compartidas, algunos con padres, otros solos, pero todos con platos de comida caliente frente a ellos. El olor ya no era de café carísimo, sino de sopa, de pan horneándose y de algo más dulce en esperanza a Maya. Lea e Ivy se aferraban a las manos de Alexander mientras entraban. Las niñas habían insistido en formar parte de la ceremonia de apertura, y él no lo habría permitido de otra manera. Maya, ya con 8 años, caminaba con una seguridad que le sorprendía, a los hombros rectos, los ojos más brillantes, la voz firme. Lea, con 6, había florecido de ser aquella niña tímida escondida tras una manta, a convertirse en una parlanchina llena de historias. Ivy, con apenas 4, saltaba entre ellas con lazos en el pelo. Un torbellino de energía, empeñada en abrazar a todo el que encontraba en el café, bullía, con voluntarios preparando el servicio del día. Murales de artistas locales cubrían las paredes con escenas de jardines, juegos de niños y familias reunidas en torno a mesas. Al fondo, una pizarra llevaba escrito: «A ningún niño se va con hambre, nunca». «¿Papá?», susurró Maya tirando de su manga. «¿Estás nervioso?». Alexander sonrió, aunque la garganta se le apretaba. «Quizá un poco. ¿Y tú?». Ella negó con la cabeza. «No, porque este no es solo tu café, es nuestro también». En sus palabras le dieron más fuerza que cualquier discurso. Cuando llegó el momento, una multitud se reunió. Vecinos, periodistas, líderes comunitarios y, lo más importante, decenas de niños esperaban escuchar por qué un millonario había convertido uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad en un lugar donde cualquiera podía comer gratis. Alexander subió a la pequeña tarima con sus hijas a su lado. Por un instante, dudó. Los años en salas de juntas le habían enseñado a proyectar autoridad, pero aquello no iba de autoridad, iba de verdad. Comenzó simplemente. Hace un año, justo aquí fuera, vi a una niña arrodillarse en un callejón y dar gracias a Dios por un trozo de pan sacado de la basura. Ese momento me rompió. Rompió al hombre que yo creía ser. El que pensaba que la riqueza era la única medida del éxito, se llamaba Maya. Y está aquí conmigo. Hoy Maya le apretó la mano y alzó la barbilla con orgullo silencioso. La multitud contuvo el aliento. «Why no estaba sola», continuó Alexander. Con ella estaban Lea e Ivy, sus hermanas pequeñas. 3 niñas luchando por sobrevivir en un mundo que no las veía. Aquel día me di cuenta de lo ciego que había estado. Pasé mi vida persiguiendo dinero, pero nunca me detuve a mirar a quienes necesitaban algo que el dinero no podía comprar. Ese momento no solo me cambió a mí, me dio una familia. Y hoy nos da este café. En el aplauso estalló, cálido, auténtico, nacido de quienes sabían lo que era pasar hambre. Alexander dio un paso atrás, y para su sorpresa, Maya tiró del micrófono. Habló con una voz clara y fuerte, como solo puede hacerlo una niña que ha visto lo peor. Cuando tienes hambre, te sientes invisible. La gente te mira como si fueras un problema, no una persona. Pero el señor Cole nos miró y vio algo distinto. Vio que importábamos. Y ahora queremos que otros niños sientan lo mismo. La sala se quedó en silencio. Incluso los periodistas bajaron las cámaras, algunos limpiándose los ojos. Lea, tímida pero decidida, añadió: «Este café es para todos los niños que alguna vez sintieron que no tenían un sitio. Aquí todos pertenecen Y entonces Ivy, apretando su peluqui, gritó con la sinceridad desbordante de una niña de 4 años: «¡Y el pan ya no está verde!». Las risas se mezclaron con lágrimas. El primer servicio comenzó minutos después, en cestas de panecillos recién hechos, sopas humeantes de pollo con fideos, trozos de pastel de chocolate,
Alexander observó cómo niños que antes eran extraños comían juntos, compartiendo risas. Vio a Ivy colar panecillos extra a un chiquillo más pequeño, a Leah contando historias de princesas que luchaban contra dragones, y a Maya ayudando a otra niña de su edad a leer un libro donado a Anne. Esto era más que caridad. Era dignidad restaurada, un plato caliente a la vez a más tarde, ya de noche. Cuando las mesas estaban recogidas y las luces bajas, Alexander se sentó en un rincón con sus hijas enredadas a su alrededor, Maya apoyada en su hombro, Leah con la cabeza sobre sus piernas, Ivy dormida sobre su pecho. El café estaba en silencio, pero el calor permanecía, llenando el espacio, como la luz de una vela en la oscuridad. Anne pensó en todo lo que había perdido: negocios, reputación, la aprobación de una hermana que había sido su única familia. Nada de eso importaba. Lo que había ganado era infinitamente Mayo. Eran 3 niñas que le habían enseñado lo que significaba amar de verdad, y una misión que daba sentido a su fortuna, más allá de sí mismo. Al mirar el café Pan de Luz, comprendió que aquello era más que un edificio, era una promesa de que ningún niño tendría que arrodillarse en un callejón para dar gracias por comida sacada de la basura, una promesa de que el milagro que Maya había rezado no acabaría con ella, sino que se extendería a cada niño que cruzara esas puertas. Para Alexander Cole, la medida del éxito ya no estaba escrita en números o contratos, sino en las sonrisas de los niños, en la paz de su sueño, en la esperanza de sus ojos. Wyatt susurró buenas noches a sus hijas. Supo que la mayor fortuna de su vida cabía perfectamente en sus brazos. En el fondo, el viaje de Alexander Cole no trataba de los millones que ganó, ni del imperio que luchó por mantener. Trataba de un único momento: una niña arrodillada en un callejón, rezando por un trozo de pan mohoso que derrumbó los muros que había construido en su corazón desde aquel instante. Su vida se convirtió en un testimonio de transformación. Pasó de ser un hombre consumido por las cifras y los márgenes de beneficio a un padre que medía su riqueza en las sonrisas de 3 niñas. Maya e Ivy no solo encontraron refugio en su casa, le devolvieron algo que no sabía que había perdido: la capacidad de amar sin condiciones, de luchar con fiereza por lo que de verdad importa, y de ver humanidad donde antes solo veía estadísticas. A través de la lucha contra su hermana Victoria, a través de la crueldad de un sistema que casi los destruye, Alexander descubrió que la verdadera fuerza no está en controlar a la gente ni el dinero, sino en proteger a quienes no pueden protegerse. En el café Pan de Luz se convirtió en el símbolo definitivo de su transformación. Lo que antes fue un santuario para los ricos, ahora era un refugio para los olvidados. Y cada niño que cruzaba sus puertas llevaba consigo el milagro, que empezó con una oración en un callejón. La lección es tan intemporal como urgente. El verdadero éxito no se mide por el tamaño de una cuenta bancaria, sino por el tamaño de un corazón. En nuestro mundo actual, es fácil perderse entre ambición, estatus y posesiones. Pero la historia de Alexander nos recuerda que debemos detenernos y ver de verdad a quienes nos rodean, a los invisibles, los vulnerables, los que más nos necesitan. Nos desafía a preguntarnos: ¿qué haría yo en su lugar? ¿Pasaría de largo o me detendría? Quizá esa sea la pregunta que debamos llevar a nuestras propias vidas. Puede que no todos tengamos millones, pero todos tenemos el poder de compartir bondad, defender a los olvidados y crear espacios donde se restaure la dignidad. En pequeños gestos, una comida, una palabra de ánimo, un momento de escucha, pueden cambiar una vida. Del mismo modo que la decisión de Alexander cambió la suya. En sí, esta historia ha tocado tu corazón. Si crees en llevar más luz a un mundo que a menudo parece oscuro, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo nos da la motivación para seguir creando historias que inspiran, que desafían
y que nos recuerdan el poder de la compasión juntos. Sigamos eligiendo el amor por encima de la indiferencia.